Buenas noches. Somos el matrimonio conformado por Estela, Ernesto. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta cápsula sobre los datos curiosos de la Biblia. No temas. ¿Sabías que la frase no temas se encuentra 365 veces en la Biblia? Y ya que hablamos de números, el hombre más nombrado es David, el cual aparece un total de 1118 veces. Y ya que hablamos de números, con números más grandes aún, la palabra Señor aparece en total 6781 veces en la Biblia. ¿Sabes quién afirmó que la Tierra era redonda? Antes que los científicos descubrieran que la Tierra era redonda entre 1519 y 1521 después de Cristo, ¿sabías que ya la Biblia lo había confirmado en el 686 antes de Cristo, o sea, 2207 años antes? Averígualo, trae tu Biblia y esto lo puedes ver en Isaías 40:22. Hasta luego. Bienvenidos a todos. Este es el santoral de la semana. Nosotros somos el matrimonio de Marisela y Luis Jaime. El día de hoy estamos transmitiendo desde el templo de San Pedro y San Pablo. Este 29 de junio festejamos a dos santos apóstoles que son San Pedro y San Pablo, dos apóstoles muy importantes para el origen y crecimiento de la Iglesia Católica. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Simón Pedro es aquel apóstol que dejó las redes para seguir a Jesús. Es aquel que algunas veces dudó de Jesús, pero luego proclamó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Es aquel apóstol que juró morir con Jesús, pero luego lo negó y lloró amargamente. Aquel a quien Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y luego de esto le encargó su iglesia. Aquel apóstol que extendió sus brazos y entregó su vida por amor a Cristo. Pablo, en un principio llamado Saulo de Tarso, un hombre que se dedicó a la persecución de los primeros cristianos, pero que camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro con Cristo, le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo lo elige y a partir de ese momento, Pablo tiene una conversión. Ya inundado por el Espíritu Santo, predicó con gran pasión el Evangelio de Cristo en todas sus cartas. Luchó por extender la iglesia de Cristo hasta entregar su vida por él, como lo plasmó en su carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Otras de las festividades de esta semana son la del día de hoy, 30 de junio, que se conmemora a los primeros santos mártires de la Iglesia romana, los cuales fueron asesinados bajo crueles tormentos en manos del emperador romano Nerón. Esto sucedió en el año 64 después de Cristo. Y por último, una de las advocaciones más veneradas de la Santísima Virgen María, como abogada, auxiliadora y mediadora ante Cristo, es la de Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores, cuya festividad se celebra el 4 de julio. Bueno, estas festividades son todas las de esta semana. Nos despedimos, Marisela y Luis Jaime. Hasta la próxima. Buenas noches, soy Silvia de Pastoral Familiar de aquí en Sagrado Corazón. Hoy en este día está con nosotros el Padre J. Refugio Hernández Márquez de nuestra parroquia Sagrado Corazón. Buenas noches, Padre. Bueno. Le vamos a hacer unas breves preguntas. ¿Quién es el Padre J. Refugio Hernández Márquez? Su servidor, aquí vicario, colaborando aquí en esta parroquia,
para gracia, por obra de Dios y del Espíritu Santo, que nos ha llamado a servirlo aquí. Soy el Padre Cuco, como me conocen todos. Nací el 4 de julio de 1961 en Río Grande, Zacatecas, tierra de Dios y de María Santísima. Hice mis estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con orgullo lo digo, y ya después me nació la vocación al sacerdocio. ¿Cómo nació su vocación al sacerdocio? Fue por influencia de hoy obispo, ¿verdad? Obispo de la Ciudad de México, Jorge Acuña Herrera, es abad, que es equiparable a obispo. El abad usa mi trabajo en su monasterio, él es de los benedictinos, donde está la CEM, la Conferencia Episcopal Mexicana, y ahí está el lago de Guadalupe, donde está ese monasterio benedictino. Y ahí lo conocí en México, porque en la colonia donde yo vivía, él era el párroco de ahí, la colonia San Rafael. Y yo me integré ahí a un grupo de jóvenes, estamos hablando en el 80, hace 40 años, todavía era joven. Bueno, ahorita todavía sigo siendo joven, de espíritu, ¿verdad? Y bueno, me descuido un poquito, todavía me conocen. Y en esa relación con él, en esa fraternidad y amistad, pues fue naciendo ese llamado. Inclusive me invitó al monasterio benedictino del Tepeyac, que está en el lago de Guadalupe, donde está la cena. Y estuve 2 días, pero no era para eso. Mis respetos para los benedictinos, porque son monjes de claustro. Pero ahí quedó sembrada la semilla. Yo seguí estudiando. Llegó el tiempo que terminé mis estudios. Trabajé 2 años en la presidencia de la República. 2 años con mis estudios. Me titulé por promedio, gracias a Dios. Yo cuando terminé la secundaria, haciendo un poquito retrospectivo, dieron 3 becas en Río Grande a los 3 mejores promedios, y yo gracias a Dios tenía uno de ellos, y esa beca era para la UNAM, por eso me fui allá y la conservamos por el promedio, y la titulación también fue por promedio. Tenían un promedio de 9 para arriba, yo apenas lo alcancé, y de ahí a los 5 mejores promedios nos llamaron a trabajar a la presidencia de la República. Y nos tocó coordinar, estamos hablando del 87 al 88, nos tocó coordinar la campaña a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que lo mío no era por ahí. Y di las gracias después de 2 años y me nació ese llamado, que fue una etapa crítica, porque tengo un hermano que trabaja en Televisa, más chico que yo, y él se casó. Y el día de su boda fue la que era mi novia, acompañada de su mamá, y me cuestionaban que yo no hacía el propósito de comprar muebles, casa para un hogar. Y ahí me cuestionaron. Y también yo dije, bueno, yo no hago lucha de formar hogar. Y fue cuando visité al psicólogo de la UNAM, al que nos dirigían en el equipo de fútbol. Nos motivan, hay un psicólogo que te motiva. Hay que hacer énfasis que en ese tiempo jugaba Hugo Sánchez, el mejor futbolista de México. Hay que reconocerlo. Y ese psicólogo, Alfredo Figueroa, me hizo un test muy profundo. Y ahí en el test se reveló que yo tenía algún indicio para esto. Pero yo no me lo presentaron así, a grosso modo, porque dijeron, se va a sorprender. Pero ya estaba la semillita. Y ahí me conectaron con un obispo que era obispo de Cuernavaca en ese tiempo.
Reynoso Cervantes. Y él no se presentó como obispo, sino nomás como encargado de los jóvenes. Y me invitó que lo acompañara a dar un tema. Y fue la forma como yo entré ahí, caí en la red y di ese tema a los jóvenes. Y después ya supe que era el obispo de Cuernavaca, Reynoso Cervantes. Y ya me dijo, mira, pues te sentiste bien. Digo, muy a gusto. Digo, ¿quieres seguir en esto? Y dije, sí. Y era el llamado. Inclusive me abría las puertas para entrar al seminario de ahí. Pero también por medio de él dijo, no, tú perteneces a Durango, la tierra de nuestro amigo don Antonio López Aviña, que era el arzobispo de Durango. Preséntate con él, te damos una carta. Si te recibe, entras ahí. Si no, aquí tienes las puertas abiertas. Y fue la manera como yo regreso, entro al seminario y en Durango me aceptan y Dios me concede llegar al don del sacerdocio. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de sus padres cuando se enteraron de su decisión de ser sacerdote? Como ya es vocación tardía, sí les causó cierta, pues no lo esperaban, por la razón de edad, trabajo y todo lo que conlleva. Y sí les extrañó un poquito, pero no mucho, porque hago la aclaración, mi papá era ministro, adorador y hermano de la cruz. Entonces lo recibió con beneplácito. Como que él dijo, aquí está la semilla también que yo sembré. Y mi madre fue un poquito más renuente en cuanto a ese llamado, dijo, oye hijo, y eres grande, sí te aceptarán. Digo, pues primero Dios, ya andaba en 28 años. Y gracias a Dios se me aceptó y ellos me apoyaron, me dieron luz verde, me apoyaron también con sus oraciones. ¿Cómo se da su llegada a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús? Yo estuve hace 20 años, en el 2000, en Guadalupe de Gómez, siendo párroco el padre Herminio Talavera Cárdenas, que acaba de concluir su periodo de vicario general de la arquidiócesis de Durango. Y él era el párroco aquí en Guadalupe. Y estaba yo ahí de vicario y el padre Claudio Esparza, hace 20 años. Ahí duré 3 años como vicario de Guadalupe, hoy catedral. De ahí me fui 6 años a Guanaceví, a la sierra. Y allá esa experiencia bonita de la sierra me gustó por el clima, el ambiente, la gente, todo me llenó, que fue mi primer parroquia y como decimos mi primer amor. Después que cumplí ese periodo me piden don Héctor González, arzobispo de Durango, porque todavía pertenecíamos a la arquidiócesis, irme a Nazas y con todo gusto lo acepto. Ahí duramos 5 años. Se viene el cambio de diócesis, nueva diócesis, se me pide venirme aquí, porque yo pertenezco a la de Durango. Río Grande, Zacatecas pertenece a Durango. Pero se me pide aquí y yo con todo gusto dije, para servir a Dios donde quiera. Y fue del modo que llegué al Sagrado Corazón con el padre Triana, Gerardo Triana de la Cruz, que en paz goce. Duramos 3 meses con él, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses. Y murió él en julio, 2 de junio. Ya después quedó el padre Jorge Enrique Coronado Ávila como administrador parroquial y también estuve con él 3 años. Después llegué el padre Rubén González y seguimos con él. Ya llevamos 2 años con él. Y ese es el tiempo que llevamos aquí en el Sagrado Corazón, sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Muy bien, padre. Pues muchas gracias por compartirnos un poco de su tiempo y un poco de su vida. Gracias. Gracias. Ojalá que esta experiencia pues sirva para vocaciones, ¿verdad? Claro Que que nos sí. suscite vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para mayor gracia de Dios y salvación nuestra. Claro que sí. Gracias. Muy bien.
Hola, buenas noches. Somos Luis y Rita y hoy les vamos a hablar de un tema que se llama consejos para una buena economía doméstica. Iniciaremos con la oración. Le voy a pedir a mi esposa que nos ayude con ella. Tanto amó a Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te amo con todo lo que tengo y con todo lo que soy, pero aún así me resulta imposible corresponder a un amor como el tuyo, que te llevó hasta el extremo al dar la vida por mí, demostrándome con hechos lo que dices con tus palabras. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos, para el tema de hoy. Como ya les dijo mi esposa Rita, el tema del día de hoy se llama Consejos para una buena economía doméstica. La iglesia nos ayuda a entender cómo administrar mejor los bienes de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Pero quiero que recordemos, a ti que estás casado, quiero que recuerdes el día de tu boda. A ti esposo, que recuerdes ese día que estábamos allí ante el altar, diciendo sí, te acepto para toda la vida. Recuerden el momento de las arras, recuerden el momento en que dijimos, sí Señor, aquí estoy. Cuando entregábamos las arras y le decíamos, yo te entrego a ti estas arras y prometo que daré lo mejor de mí para que nunca falte lo necesario en nuestro hogar. Y la esposa nos respondía, yo les recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Esas palabras tenían un fondo muy bueno. Y quiero que recuerdes ese día de tu boda, ese día en que dijiste, sí, voy a administrar cada uno de mis bienes. Bueno, el día de hoy, aunque parezca raro, la iglesia desde siempre, a través de la palabra de Dios, nos ha dado consejos para entender cómo administrar una buena economía. Y empecemos con la máxima de la iglesia, que es una máxima evangélica que le voy a pedir a mi esposa que nos la lea. La lectura es Mateo capítulo 6, versículo 23. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Esta máxima es de la iglesia y nos dice, busquen primero las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a aprender. ¿Qué quiere decir? Que confiemos en Dios, que entregamos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar a Dios, y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, la iglesia nos dice que primero hay que entender en nuestra casa por qué a veces no nos rinde el dinero, por qué a veces no podemos salir del bache que tenemos económico, pero es que primero hay que entender qué gastos debemos de atender de nuestra casa. Y hay un proverbio dentro de la Biblia, le voy a pedir a mi esposa que nos lo lea, es el proverbio en el capítulo 21, versículo 20, que desde siempre Dios nos ha dado este consejo. El sabio conserva tesoros preciosos y perfumes, pero el necio despilfarra lo que tiene. Fíjense, desde entonces Jesús nos decía, el sabio atesora tesoros preciosos, pero el necio todo despilfarra. Eso es lo que pasa en nuestro hogar. Por eso es que a veces el dinero no nos rinde. Y Lucas, en el Evangelio de Lucas nos dan otro consejo todavía evangélico. Escuchemos, la cita es Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 30. Si uno de ustedes piensa construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla. No sea que si pone los cimientos ya no puede acabar. Todos los que vean comiencen a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Qué gran consejo nos da Lucas. Y este consejo que nos da San Lucas en su Evangelio es un principio básico de planeación en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier proyecto. Hay que planear. Ya inicié, voy a iniciar algo, lo voy a poder terminar. Tú iniciaste tu matrimonio hace 5, 10, 20, 50 años. ¿Cómo lo vas a terminar? Y no hablemos nada más de lo material, hablemos del amor, hablemos de la familia, hablemos de ese compañerismo. Entonces la iglesia nos presenta esto. Tenemos 3 tipos de gastos, que son los gastos fijos, los gastos variables y los gastos extraordinarios. Entendamos primero cuáles son los gastos fijos. Esos son los gastos que no varían, que tenemos que pagar mes con mes, semana con semana, pero los importantes, como son la renta de la vivienda o el pago de nuestra casa, los alimentos, que nunca nos falte comida, bien dice por ahí un dicho mexicano, panza llena, corazón contento. Entonces necesitamos comer, necesitamos tener bien, ese gasto es imprescindible. Y los otros, los básicos para poder vivir, la luz, el agua, el gas, son los necesarios.
Tenemos que entender esos gastos fijos y separar el dinero para esos gastos. El otro gasto son los gastos variables. Son los gastos que no tenemos que gastar cada mes, pero que sabemos que durante el año los tenemos que hacer, pero que los podemos planear muy bien, como son la ropa, el calzado, las reparaciones del hogar, las inscripciones de la escuela de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que planear esos gastos. ¿Y cómo los vamos a planear? ¿Quién de ustedes ahorra? Necesitamos ahorrar de nuestro sueldo, de los ingresos de la familia, 10 pesos, 5 pesos cada semana para esos gastos variables. Y luego la iglesia nos recomienda que entendamos cuáles son los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios son los que no podemos planear. Son las enfermedades, los viajes, las vacaciones, alguna cirugía que nos salga por ahí de repente. Debemos de tener por ahí nuestro guardadito. ¿Qué sucede? Que nos agarran estos gastos imprevistos y ¿qué es lo que primero hacemos? Pide prestado. Y ese prestado con intereses es el que no nos deja salir donde estamos. Pero la solución la tenemos nosotros y nos lo da San Lucas en su Evangelio. Planea. Si lo que vas a iniciar lo vas a poder terminar. Bien, ahora voy a pedirle a mi esposa que nos lea otro proverbio, otro consejo evangélico que nos da la Biblia, que es el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. El rico se hace amo de los pobres, y el que toma prestado esclavo del que presta. Fíjese qué palabras tan sabias desde antes nos daba ya la Biblia. Los consejos los tenemos ahí, no sé por qué andamos buscando en otro lado las respuestas. El rico se hace amo de los pobres, y el que pide se hace esclavo del que le presta. Entonces, evitemos pedir prestado, mejor planeemos. Oye, de aquí a un año me quiero comprar unos zapatos nuevos, vamos planeando ese gasto. De aquí a un año queremos irnos de vacaciones, vamos planeando ese gasto. Y para esto la iglesia también nos da unos consejos para una buena economía doméstica. Y el principal que les quiero mencionar es la comunicación entre la pareja. A ver, ven esposo, a ver, ven esposa. Vamos a planear nuestros gastos, cuánto dinero vamos a recibir este mes y qué gastos vamos a tener. Y para eso se los voy a leer así de una manera rápida, pero por favor medítenlo en su casa. Gastar siempre menos de lo que se tiene. Ese es un error de nosotros, que gastamos más. Tenemos que gastar menos, hay que planear. ¿Cuánto recibo? 1,000 pesos, tengo que gastar 900 para poder planear los demás gastos. Hay que saber comprar dónde hay ofertas. Pero no ofertas de mala calidad, sino ofertas de buena calidad. Desconfiar de las rebajas a veces. Ah, mira, está en oferta, me lo voy a llevar. No lo necesitamos. También no hay que comprar algo por si algún día se necesita. Chequen su casa, están llenas de cosas que algún día vamos a necesitar y ese día no se ha llegado. No comprar al por mayor, comprar lo necesario. De esa manera podemos planear muy bien nuestros gastos. A ver, ¿qué necesitamos para la comida? ¿Qué necesitamos para la escuela de los niños? ¿Qué necesitamos para el trabajo? Esos son los gastos que planeamos. No más lo que necesitamos de aquí a que volvamos a venir al mandado. No hacer gastos anticipados. Ay, voy a gastármelo, que al cabo que viene el aguinaldo. No, señores, no, señoritas, esposas, esposos. Recuerden lo que dijimos en el matrimonio. Yo prometo que voy a hacer rendir esto y lo voy a administrar para que no falte nada en mi hogar. ¿Sí? Y por último, atender las descomposturas graves de la casa de forma inmediata. Si tenemos una gotera, a lo mejor nomás requiere un empaque. Si no la atiendo rápido, ese empaque se va a convertir en cambiar toda la tubería y el enjarre de la pared por la humedad de mi casa. Entonces, la iglesia nos da consejos para hoy. No para esta crisis, para toda la vida de nuestro matrimonio. Somos familia y somos familias en el Espíritu Santo, somos familias en el Sagrado Corazón de Jesús. Y qué mejor ejemplo que la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, José y María. Si trabajamos en equipo con nuestra esposa, si trabajas en equipo con tus hijos, vamos a poder administrar muy bien esta familia. Ya para finalizar, les deseo un buen fin de semana, pero le voy a pedir a mi esposa que nos ayude con un salmo hermoso que nos gusta a los dos y que creemos que es apropiado para este tema. Que Dios se apiade y nos bendiga, que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación en todas las naciones. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y canten de júbilo las naciones, porque juzgas rectamente los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te den gracias los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga.
y que lo teman hasta en los más remotos lugares de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirme, no pidamos nada más a Dios. Démosle gracias por lo que ya tenemos y démosle gracias por lo que no tenemos. Eso es básico para tener un matrimonio y una familia llena de amor. Con esto nos despedimos. Seguimos trabajando con ustedes. La pastoral familiar de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús está con ustedes y cada martes vendremos con un mensaje nuevo. Hasta luego. Dios los bendiga. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Un saludo para la maestra Soraya de Catecismo. Un saludo para nuestros ministros Marisa y Melchor. También un saludo para nuestro sacristán, Don Jesús. ¿Quieres mandar saludos o felicitar a alguien? Mándalos a la página y aquí los haremos llegar. Hasta luego.